Bueno, es un gusto estar en este momento con el ingeniero Efraín Luna Meléndez. En esta ocasión vamos a tener una breve entrevista respecto al tema de proyectos de intervención. El ingeniero ha tenido gran y amplia experiencia en cuanto a este tipo de proyectos y nos gustaría que nos compartiera más acerca de los proyectos en el que ha participado. Y me gustaría que se presentara, ingeniero, antes de iniciar con esta pequeña entrevista. Gracias por la invitación. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en el área de Ingeniería Forestal. Trabajé durante 30 años en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Comitán. Mi experiencia pues es en la docencia para empezar, pero también en el área de vinculación, en proyectos de intervención comunitaria, en el área de extensión, en revistas y radio al interior del tecnológico, así como en la investigación agronómica. Para iniciar con la entrevista y como punto de partida me gustaría saber acerca de la problemática que como en principio se tendría que delimitar. Muchas veces tenemos ese detalle, ese problema de cómo abordar el problema. ¿Qué recomendación nos daría acerca de la selección del tema de investigación? Yo creo que inicialmente hay que clarificar qué es la intervención y para eso hacer acopio, hay que recopilar información de lo que es una intervención. Es como tal, hay diferentes escuelas, hay mucha información. Posteriormente, pues a algunos estudiosos no les gusta que le llamen diagnóstico por los sobrediagnósticos, pero yo considero que sí hay que hacer un diagnóstico certero y problematizar. Juntar la información previa que tenemos, más el diagnóstico, más el problema y ahora sí problematizar, así, da inicio. ¿Y por qué cree usted que es importante la ejecución de un proyecto de intervención? Creo que hay que quitar muchos prejuicios sobre conductas, comportamientos, aprendizajes al interior de los grupos. Se piensa que los estudiantes son flojos o los productores también y que los maestros quieren cobrar y que los directivos quieren mandar. Creo que hay que derribar todos esos preceptos que nos llegan a priori sin haber sometido a un rigor académico el comportamiento y más en el aprendizaje al interior de los grupos. Entonces es importante una intervención científica apoyada por académicos y por expertos. De acuerdo a su experiencia en el manejo de este tipo de proyectos, ¿siguió alguna metodología o siguió alguna estrategia metodológica para poder realizar ese tipo de proyectos? Muy buena pregunta, porque hay que clarificar, hay que tener claro cuáles son las metodologías, no hacer un empalme de metodologías, hay que clarificarlas. Aunque hay un contacto tangencial entre las diferentes metodologías, pero hay que clarificar qué es la metodología cualitativa, que es una herramienta poderosa también para aplicar la estadística paramétrica, donde las variables hay que cuantificarlas y hay que compararlas a través del método científico y de la estadística. Y la otra es lo cualitativo, lo que no se ve, pero que sí se puede obtener información de variables que nosotros querramos, y hay métodos también para obtener información cualitativa que no sale en las encuestas, pero que sí a través de entrevistas, a través de visitas guiadas se pueden obtener eso cualitativo que es muy delicado pero que es muy importante. Pero también la otra metodología que aplicamos con mucho rigor es el taller, y el taller participativo, es decir, las variables participativas que se pueden obtener. Nosotros aplicábamos el FODA, que en lo particular no me gusta mucho porque está muy elaborado ya, pero hay otros talleres participativos que obtienen información muy relevante para este tipo de intervenciones. ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros como ejecutores de un proyecto de intervención en cuanto a la metodología que hemos de seguir, las herramientas o los medios
para el cual recabar información o las fuentes auxiliares teóricas para poder pues recabar más que nada datos e información. Yo creo que se piensa que al hacer una intervención se va a resolver un problema grande al interior de los grupos. Se sabe que hay problemas de tipo social, de drogadicción o alcoholismo o embarazos en adolescentes. Sin embargo, hay que quitar eso y ver la problemática, meterse a problematizar, a discutir, a reflexionar, a analizar, para proponer la intervención. No es solamente ir y aplicar las herramientas o los instrumentos, porque eso es muy mecánico, es muy estructural, muy positivista. No, hay que ver desde el punto de vista de un diálogo, de una reflexión y de una participación democrática. Se debe tener una preparación redonda, circular. Sabemos que al momento de realizar este tipo de digamos, a muchos retos, ¿a qué retos se enfrentó usted en cuanto al ejecutar ese tipo de proyectos y al momento de estar en el campo y realizar su proyecto? ¿A qué retos se enfrentó? Primero de la entrada, porque todo se piensa que nada más va uno a utilizar a los objetos de estudio. No deberían de llamarse objetos ni sujetos. Son seres humanos que hay que estudiar. No se les va a medir, no se les va a pesar, no se les va... sino que ese el primer reto es entrar. Y hay que entrar con sensibilidad, hay que entrar con concientización, hay que entrar con herramientas y con claridad, que es lo que quiere, pero siempre respetando el contexto, respetando el entorno, con humildad, porque si no, no entra uno a un estudio. Ese sería el principal reto que se enfrenta uno en los proyectos de intervención comunitaria o educativa. Bien, y para ya estar ya finalizando con esta entrevista, ¿qué características debe cumplir un interventor para cumplir con el objetivo de su proyecto de intervención? Sí, yo creo que no es solamente un interventor, un gestor, aunque sí es responsable, sino rodearse de un equipo también, o rodearse de amigos, de un amigo, así se le llama, un amigo, alguien amigable, pero también de un equipo que conozca. El perfil pues debe ser un pedagogo, un sociólogo, y rodearse de gente que sepa. Si no maneja las herramientas estadísticas hay que preguntar, hay que rodearse de un matemático estadístico. En el caso de las cualitativas, pues de un sociólogo antropólogo que conozca la historia de la escuela, la historia del entorno. Y para la evaluación también hay que contar con evaluadores que contrasten los resultados, que contrasten la metodología con los resultados previos de la hipótesis y los objetivos. Y finalmente, conocer también las rutas de difusión y de socialización de los resultados. No serviría de nada una intervención si se hace todo muy bonito y queda en un libro perfectamente editado. Si no se socializa y si no se difunde por diferentes medios. También hay gente que conoce los medios de difusión, de divulgación, para los resultados que se obtuvieron. Finalmente, ingeniero, ya para terminar con esta breve entrevista, ya sabemos que ha participado mucho en cuanto a lo que son proyectos de intervención y su trayectoria como docente, que ha sido muy amplia. Y igual nos había mencionado que también ha realizado tesis y residencias profesionales. ¿Qué incógnitas encuentra usted dentro del ámbito educativo o dentro de lo que son los proyectos de intervención educativa? ¿Qué problemas actuales o qué consejo nos daría en cuanto a la intervención? ¿Qué problema deberíamos de enfocarnos para poder llamar la atención y poder realizar un tema que sea actual? Sí, en primer término hay que clarificar, hay que quedar muy claro. Creo que hay una confusión en general, no es absoluta, en lo que es el problema, plantear el problema, la problemática y luego la justificación. Requieren de que haya claridad.
incluso en la misma metodología, cuál es la metodología que siguen y también cuáles son las herramientas y cuáles son los instrumentos a utilizar y para qué. Es decir, que haya una claridad conceptual para iniciar. Y después, para el arranque, que si no es consecutivo, es decir, no es lineal, puede ser simultáneo, porque la intervención no es lineal, puede ser simultáneo. Eso quiere decir que puede hacer una cosa y otra y otra y otra. Para los que pretendan intervenir, necesitan en primer término claridad, mucha claridad conceptual. Y después, ¿cuál es el propósito? No es mi propósito el titularme, sino entrar a la comunidad, en este caso a los grupos, y en base a la problemática, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quieren los investigadores? Si quieren resolver un pequeño problema básico de salud o de educación básico, o también un grupo mayor para poder hacer un plan general de intervención a través de diferentes proyectitos que se vuelven un programa grande. Pero yo creo que un investigador, un interventor debe ser múltiples, debe ser inter y si se puede multidisciplinario también para que se puedan obtener resultados positivos de una intervención que puede ser muy pequeñita, desde un problema pequeño local hasta un problema grande educativo que puede hacer hasta modificaciones de la escuela o de los baños, etcétera, dentro de la intervención. Entonces es desde lo pequeño hasta lo grande. Tener claridad de investigación del método científico inductivo, deductivo, que haya claridad. Y una vez con claridad, arrancamos y efectuar todo el proceso. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gusto poder tener esta conversación con usted. Esperamos que próximamente volvamos a tener este tipo de plática y pues esperamos que usted también nos dé esa oportunidad de poder compartir su experiencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.